En el año 2300, la humanidad había alcanzado un nivel de tecnología tan avanzado que las ficciones más elaboradas podían sentirse como realidad. Era la era del entretenimiento inmersivo. Uno de los géneros más populares en esta época eran las simulaciones del fin del mundo, juegos hiperrealistas diseñados para transportar al jugador a escenarios apocalípticos donde debía sobrevivir a toda costa. Shinji y su familia decidieron visitar uno de estos cines de última generación durante sus vacaciones. Era una estructura impresionante, con tecnología de inmersión que prometía una experiencia completamente envolvente. Lo llamaban el cine del fin del mundo. Y su reputación era aclamada, la simulación más intensa y aterradora jamás creada. Pero, claro, al final, seguía siendo solo un juego. Al entrar en la sala, Shinji y su hermano pequeño, Akira, fueron separados del resto de la familia y situados en una versión simulada de un mundo en ruinas. Los cielos eran grises y caóticos, el suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y el aire parecía pesado e irrespirable. La simulación no dejó un solo detalle al azar, todo era tan vívido que podía confundirse con realidad. Desde el principio, algo en el corazón de Shinji le hizo tomar el juego más en serio de lo que debería. Mientras los jugadores alrededor reían y se trataban todo como una broma, Shinji sintió una inquietud que no era capaz de explicar. Su intuición vibraba como una alarma. ¿Y si no es realmente un juego? La simulación comenzó. Los jugadores tenían que completar desafíos, sortear obstáculos y trabajar en equipo para sobrevivir. Pronto, grupos enteros comenzaron a ser eliminados. Shinji y Akira eran los únicos sobrevivientes entre sus conocidos. Conforme avanzaban, las pruebas se hacían cada vez más extremas. Ríos de lava, criaturas mutantes, tormentas eléctricas imposibles de predecir. Akira tuvo un momento de pánico en una de las pruebas y casi se quedó atrás, pero Shinji, impulsado por una inexplicable determinación, lo salvó. Cada acción se sentía como una lucha desgarradora, cada paso un esfuerzo monumental. Los gritos de los otros jugadores resonaban, desapareciendo en la simulación. Pero para Shinji, ese miedo no parecía falso, ni los gritos actuados. Su cuerpo estaba agotado, como si realmente estuviera luchando por su vida. Finalmente, llegó a la última etapa. Solo quedaban unos segundos para el final del juego. Shinji estaba allí, al límite de sus capacidades, aferrándose a un trozo de esperanza que nunca pudo definir. Era un desafío de velocidad. Correr hacia un refugio protegido antes de que una ola de destrucción los atrapara. Shinji corrió con todas sus fuerzas, pero en el último momento, perdió. Apenas 2 segundos detrás del límite. La simulación terminó. Los sonidos cesaron, los cielos grises se desvanecieron, y todo volvió a ser luces de neón y pantallas holográficas. Los otros jugadores salieron relajados, comentando lo divertido y emocionante que había sido. Sin embargo, para Shinji, el final dejó un vacío inexplicable. Sus zapatillas blancas, aquellas que hacía años que usaba porque le daban suerte, no estaban con él. Las había perdido dentro de la simulación. Solo al salir notó que no podía encontrarlas por ninguna parte. Aunque lo buscó en cada rincón del cine, sus zapatillas no estaban. Un detalle menor, alguien podría pensar. Pero para Shinji, las zapatillas siempre habían sido importantes, un objeto de confianza. Lo que nadie sabía, ni siquiera Shinji, era que esas zapatillas habían sido observadas todo el tiempo por una civilización alienígena. Seres de las profundidades del espacio, que habían hecho de ese cine una especie de experimento para probar los límites de la humanidad. Para ellos, las zapatillas de Shinji habían adquirido un significado especial. En ellas residía, simbólicamente, la última esperanza de salvación para un apocalipsis real. El cine no había sido una simulación. Cada etapa del supuesto juego del fin del mundo era una prueba genuina y decisiva, una representación cuántica de un futuro posible. Por eso, Shinji había sentido esa inquietud inexplicable.
esa voz interior que le decía que había más en juego de lo que aparentaba. Y al perder sus zapatillas, Shinji había perdido más que un objeto. Había perdido el último vínculo con esa esperanza. Ahora, la civilización alienígena continuaba observándolo. ¿Era Shinji la clave para evitar un desastre mayor? ¿O la humanidad estaba destinada a fracasar? Esa respuesta solo podría revelarse con el tiempo. Entonces, algo extraño ocurrió. Shinji apareció repentinamente en otra sala de cine. Pero esta no era fija. Parecía una estructura movible, completamente aislada del resto del mundo. Las luces eran tenues, casi opacas, y las paredes vibraban como si fueran un organismo vivo. Shinji buscó desesperadamente sus zapatillas, pero no estaban allí. Podía sentir que algo estaba mal, que algo grande estaba ocurriendo, pero no tenía palabras para describirlo. Se quedaba quieto, inmóvil. Sin sus zapatillas, Shinji sentía que no podía caminar, pero era más que eso. Era como si hubiera perdido una parte de sí mismo, y así quedó atrapado en la sala, con la incómoda sensación de que aún estaba siendo observado. Al final, un pensamiento invadió su mente. El fin del mundo no era un divertimento, ni un juego. Esa simulación había sido real. Había fallado. Y el destino de todos, de su familia, de la humanidad, quizás de algo más grande, había quedado en el aire. En algún rincón del universo, bajo las sombras de una civilización desconocida, las zapatillas blancas de Shinji seguían existiendo. Pero ahora residían como el símbolo macabro de una esperanza perdida. Una esperanza que, quizás, nunca sería recuperada.